Vale, bueno, la charla es asistentes de voz, una charla para dominarlos a todos. Y básicamente esta charla nace porque Jordi puso un tweet. Jordi está haciendo cosas con Google Assistant hace tiempo, tiene un par de juegos que son Escape Room, ¿vale? En Google Assistant, mola bastante, o sea que si queréis jugar, Jordi no hace promo, ya se la hago yo por él, voy a comisión. Y entonces puso un tweet en plan, oye, pues me gustaría ver cómo está haciendo gente otras cosas con Alexa o lo que sea. Había gente que me conocía a mí, yo llevo unos meses haciendo movidas de Alexa en mi tiempo libre por enredar, y entonces me engancharon por Twitter, ya conocía a Jordi de antes, y dijimos, hostia, Jordi, ¿podríamos montar alguna movida juntos? Plan charla comparativa. Y dijimos, bueno, ¿y qué más hay? ¿No? Cortana. Todo el mundo se partía la caja, ¿no? Cortana. Y entonces pues apareció Diego, alguien tiene que haber diferente, Diego hace Microsoft y .NET, y Diego, por ejemplo, hace cosas con Luis, que no es un señor, no es un compañero de trabajo, es una tecnología de Microsoft, lo aclaro, porque ya me ha pasado otras veces, ¿vale? Y entonces, así un poco nació la charla esta, que hemos hecho remote friendly, cada uno en su casa y tal. Y básicamente la presentación es esa, yo soy Kini y os voy a contar cosas, la parte de Alexa. Está Jordi, que va a contar la parte de Google, y está Diego, que va a contar la parte del señor Luis, ¿vale? Solo un poco de introducción, me está troleando el ordenador un montón. Esta es un poco la agenda, ¿vale? Y es lo que os digo que os vamos a contar ahora con un ejemplo muy concreto, que es el que vamos a compartir en las diferentes tecnologías, ¿vale? El tema de los asistentes de voz ya no es nuevo, es una cosa que cada vez estáis escuchando más y hay un montón de gente, de compañías involucradas. De hecho, todo esto que tenéis aquí son gente orientada a cosas. Primero fueron los bots y los textbots o los chatbots, que están orientados a texto, y ahora ya tenemos todo el tema de los asistentes de voz. ¿Qué pasa? Que cada vez tenemos más asistentes de voz en más sitios. O sea, metidos en cualquier lado. Ya la gente de Amazon, por ejemplo, en neveras, en coches, en un montón de dispositivos, el Internet de las cosas, este súper famoso, pues meter ahí asistentes de voz en todos los sitios, ¿vale? Con lo cual, potencialmente, puede ser, perdonadme, porque esto me crea toque, ¿vale? Menos mal que no tengo suscripciones raras que aparezcan ahí las notificaciones. Entonces, creo que es importante para el mundo developer ir mirando ya, por ejemplo, este tipo de cosas, ¿vale? Y así simplemente a modo de, como resumen de qué puede implicar el desarrollo en asistentes de voz, la curva de aprendizaje es bastante baja, vais a ver que es bastante sencillo de hacer, y yo he hecho uno, pues es bastante simple. Y vais a ver que se comparten los conceptos en las plataformas. Hay que entrenar la IA. Aquí vais a ver que igual os vais un poco de bajona porque no hay tanto. ¿Habéis visto el meme ese por ahí, inteligencia artificial, y detrás es una ristra de if-else? Pues vais a ver que no hay tanta magia como igual creemos que podría haber, supongo que evolucionará todo, ¿vale? Pero bueno, hay que hacer también muchas cosas a mano y hay que entrenar la inteligencia artificial. Hay que pensar en que es una nueva interfaz de usuario, no es por pantalla, no es por input de texto, es por la voz y eso cambia muchas cosas, ¿vale? Y que hay múltiples plataformas, con lo cual puede ser interesante empezar cómo va el tema de la reutilización de código, ¿vale? Que aquí entra, por ejemplo, la parte que va a contar Diego. Y bueno, os voy a dejar con... bueno, y antes de nada, simplemente conceptos que están relacionados, aparecen en el tema de asistentes de voz, ¿vale? Como el text-to-speech, el reconocimiento de la voz, el tema de procesamiento del lenguaje natural. Hay un montón de conceptos que a lo mejor ya de machine learning o de cosas de inteligencia artificial os pueden sonar y entran todos en juego, ¿vale? En estas tecnologías, ¿vale? Y os va a contar Diego el ejemplo. Bueno, gracias a todos por venir, lo primero. Uno de los cambios que tenemos que tener en cuenta cuando vamos a hacer un bot, mucha gente pensábamos en pantallas, ¿no? Vamos a guiar al usuario por el punto A, B y C. Y aquí cambia. Y no tenemos que pensar en un flujo concreto, tenemos que pensar que el usuario puede entrar, salir, cancelarlo, luego querer recuperarlo o que igual no lo dice de la forma que nosotros lo estábamos pensando. Nuestro ejemplo era pedir comida, ¿vale? Pero si nos quedamos con algo como quiero una hamburguesa de queso de, no sé, alguna franquicia McChili's, ¿no? Por no decir alguna conocida, seguramente el usuario no lo vaya a hacer así y seguramente de primeras tampoco no nos dé todos los campos que queremos. Entonces tenemos que ir subdividiéndolo en intenciones, ¿vale? Intents, estos términos los vais a ver en todos. Entonces, ¿cómo pediría alguien comida?
pues nos puede decir, pensamos en principio, pues nos puede decir un restaurante, nos puede decir un plato concreto y nos puede decir un tipo de comida. Esos son nuestros 3 ejemplos básicos. ¿Qué tenemos aquí? El concepto de intención. Si me pasa, ahora. Vale, y ahora me pasa demasiado. El concepto de la intención que tiene el usuario, que es lo primero que nos van a reconocer las inteligencias artificiales de comprensión de texto. Y después, las entidades. Solo tenemos que entender estos 2 conceptos, ¿vale? Con eso nosotros idearemos una respuesta que ya puede ser realizar la acción que quiere o pedir la información que nos falta. Con estos 2 conceptos vamos a entender tanto Assistant, tanto Alexa, como podemos el resto de bots, porque al final todos tienen esto. ¿Sigues, Jordi? Venga, me parece bien, voy a seguir yo. Vale, ahora vamos a imaginar cómo el ejemplo del que hemos hablado de pedir comida a domicilio lo hacemos una aplicación totalmente para la plataforma de Google, ¿vale? Y veremos luego que muchos de esos conceptos se replican en el resto de plataformas, ¿no? Entonces, si miráramos una plataforma de Google, vemos que tiene 3 componentes principales. Uno, lo que es el Actions on Google, otra cosa que antes se llamaba API.ai, ahora se llama Dialogflow, y donde desplegamos luego nuestro código, que es en Firebase o en Cloud Functions, y sobre todo veréis que yo lo voy a desplegar en Node.js, ¿vale? Cuando digo voy a desplegar, por gestionar expectativas, no vamos a hacer una demo en tiempo real porque no nos iba a dar tiempo, ¿vale? Entonces vais a ver pantallazos de código, vais a ver mucho código, pero lo vais a ver en pantallazos y no en demo, ¿vale? Que no se vaya nadie ahora por eso, ¿eh? Vale, entonces, esta diapositiva, una muy parecida, la vimos ayer en la charla de Orestes. Lo he dicho bien, ¿verdad? Sí, muy bien. Vale, entonces, bueno, es un poco redundante, pero lo que viene a decir es que esos componentes que ha dicho antes Kimi se pueden, en Actions on Google, lo que ocurre es toda esa conversión de audio a voz, de voz a audio. Hay una parte de NLP allí, pero también la podríamos poner que la parte más potente de NLP se hace en Dialogflow, donde lo que se hace es el procesado del lenguaje natural. Lo que acabo de decir es algo discutible, entonces que tampoco alguien me levante la voz y me diga eso no es así exactamente, pero más o menos es para que entendáis dónde los componentes que estoy diciendo, dónde encajan en cada una de las cosas, ¿vale? Y luego donde nosotros definimos la lógica del código, los if then else en base a las acciones que me estás diciendo, es todo en las funciones de JavaScript. ¿Vale? El Actions on Google, entonces, ¿qué es? Pues la forma más fácil de verlo desde un punto de vista de desarrollador es como el Play Store de las acciones. Es decir, yo como desarrollador de una acción de Google cuelgo mi acción en un sitio para que tenga una visibilidad, ¿no? Pues ese sitio es el Actions on Google. ¿Vale? Entonces, la responsabilidad del Actions on Google en general es la de routar una petición de tipo, quiero hablar, ok, no sé quién, quiero hablar con esta aplicación. Y entonces esa es la parte de NLP que tiene en ruta hacia la acción concreta del desarrollador, ¿no? Entonces, como veis, lo que tú das de alta, el título de la aplicación, la descripción, etcétera, pues os puede resonar bastante a la parte de como si fuera el Play Store, ¿vale? Y como veis ahí, pues el sample invocation sería el cómo un usuario llama a mi aplicación. El Dialogflow es la parte donde, bueno, según Google es una forma de crear experiencias conversacionales ricas y naturales, ¿vale? Es donde se hace toda la magia del NLP, que como bien ha dicho Kimi, no hay tanta magia y creo que también yo cuando empecé a esto fue un poco la parte más decepcionante de toda esta historia. Hay otra parte también decepcionante que puede ser la de, y también te permite exportarlo a Google Assistant, Amazon Alexa, Facebook Messenger y tal. Sí, pero cuando lo empiezas a utilizar de verdad, yo creo que no es la forma, y esto es una opinión, también discutible, no es la forma más idónea para hacer algo multiplataforma, ¿vale? Tiene algunas limitaciones, no es cuestión de hablarlas todas, pero es un poco limitante. Vale, entonces, ¿qué pinta tiene? ¿Qué pinta tiene Dialogflow? Pues Dialogflow es donde tú defines esos intents o intenciones que ha dicho antes Diego, ¿no? Entonces, en la aplicación que tenemos o la que hemos definido para pedir por comida, hemos pensado una en la que tú dices, oye, pues quiero comer hamburguesas, y entonces te lista restaurantes en base a hamburguesas, ¿vale? Esa sería la acción o la intención uno. La 2 sería, vale, ya sé qué restaurantes hay, ahora dime el menú del restaurante no sé cuál,
¿vale? Pues esa sería la 2 y la 3 es, una vez que ya sé dónde voy a comer, pues quiero comer un filete con patatas, ¿vale? Entonces ya compro algo en concreto del menú del restaurante. Como veis, la conversación, por mucho que yo pongo 1, 2 o 3, que para mí es una buena práctica, más fácil en vez de poner todo el texto, sino por tenerlos numerados, ¿no? El intent 1 o el 3, no tienen por qué ser en ese orden. No significa que sea obligatorio pasar por todas esas, en ese orden por las intenciones, ¿vale? Aunque luego veremos cómo lo podemos controlar. Vale, entonces imaginamos que queremos editar, ¿qué definimos por cada una de las intents? Pues definimos un contexto, luego veremos qué es, un evento, no lo vamos a utilizar mucho en este ejemplo menos, así que no vamos a liarnos con eso. Frases de entrenamiento, aquí está un poco la decepción del día, quien no sabe nada de esto, es fijaros que por cada una de las intenciones tenemos que definir todas las frases que por el que el usuario podría entrar a esta acción o podría desencadenar esta acción, ¿vale? Entonces, como estamos hablando de listar restaurantes por tipo de comida, pues lo que va a ser es, pues me apetece comer una hamburguesa, o quiero comer comida americana, o quiero comer comida hindú, ¿vale? Pues todo eso lo tenemos que escribir. Realmente lo que escribes no es la frase exacta, es decir, si es comida americana o comida hindú, no vas a poner comida americana, comida hindú. Para eso están los parámetros, que ahora vamos a ver, y las entidades. Pero lo que tienes que poner es cómo te imaginas a un usuario diciendo eso. Y sí que hay una cosa que es Machine Learning que se ejecuta sobre esto para que si alguien no dice exactamente una de las 300 frases que has definido, pues igual también se acaba invocando la acción, ¿vale? Y eso es lo que se llama, no es así exactamente, pero bueno, eso es parte de entrenar la inteligencia artificial, que igual luego comentamos, si os portáis bien. A ver, entonces, una vez que hemos definido, esto es dentro del intent todavía, una vez que definimos las frases, definimos las acciones y los parámetros, ¿vale? Pues listar tipo de restaurantes por comida, o listar restaurantes por tipo de comida, lo que va a hacer es llamar a listar restaurantes por tipo de comida con el parámetro tipo de comida, ¿vale? Y el tipo de comida es lo que definimos y pintamos. Lo que definimos y pintamos cuando seleccionamos en las training phrases, ¿vale? Cuando ponemos las training phrases podemos seleccionar qué es lo que queremos, ¿vale? Y luego, como veis, podemos hacer la respuesta a esto, la podemos hardcodear aquí, pero no es lo lógico es que luego eso invoque a una función nuestra o algo así en Cloud Functions, entonces eso es la parte de fulfillment, ¿vale? Que dices tú, esto lo va a rellenar el servidor en una URL, ¿vale? Y ahí tenemos el tipo de comida, ¿vale? Muy similar. Bueno, vamos a hablar primero de las entidades. En las entidades lo que veis aquí es que yo he definido el tipo de comida, ¿vale? Es decir, oye, pues me pueden decir americana, hindú, ¿qué más he puesto? Pizzería, etcétera, ¿vale? Entonces, por cada una de ellas lo que tú defines es qué es la entidad, ¿no? Entonces, la entidad, por ejemplo, puede ser color, una dirección, un número, ¿no? Son como tipos de variables que pueden estar que pueden representar ese parámetro, ¿vale? Entonces tú puedes definir nuevos tipos de entidades, ¿no? Entonces puedo definir la entidad americana, o sea, la entidad tipo de comida, en la que digo que la americana es se mapea con tipo de comida americana cualquiera de esos sinónimos que tenemos allí, ¿vale? Entonces ahí una vez más pues tenemos que escribir todos los sinónimos. Y como veis tiene un allow automated expression que pues por magia difusa llamada Machine Learning, pues igual también no dice algo exactamente, pero te lo encaja con ese tipo de entidad, ¿vale? La segunda sería muy parecido, ¿no? Pues bueno, pues ahora queremos listar menú. Pues no voy a entrar, lo que pasa es que en vez de tipo de comida tenemos restaurantes. Y la tercera tendríamos cuando escojo comida, y aquí es lo que quería decir antes pero a este intent solo voy a entrar si he decidido antes por qué restaurante o en qué restaurante quiero comprar, ¿vale? Entonces, eso se hace diciendo que a este intent entras con un contexto, que sería, en este caso le he llamado el contexto comprar, y luego veremos cómo hacemos desde código poner este contexto para que este intent solo se llame si tienes ese contexto, ¿vale? Con lo cual ahora estamos seguros que llegaremos a este intent solo si hemos pasado por el intent 2. ¿Sí? ¿Se entiende? Vale, y luego aquí es donde defines la función de Cloud Function que va a responder, en la parte de fulfillment, que va a responder a tu función. ¿Vale? Y ahí veis el a domicilio, pues luego veréis cómo vamos a definir la variable, la función a domicilio en código. ¿Vale? Vamos a ver código, venga, vamos a ver código. Que esto está guay, pero a los desarrolladores no nos gusta tanto que sea todo tan gráfico, ¿verdad? Y pues mira, mejor
poquito de código. ¿Vale? Entonces, esto lo voy a bueno, se ve cómo se ha desplegado en una función Firebase que se llama a domicilio. ¿Y qué pinta tiene la función a domicilio? Pues es una función que va a responder a 3 acciones, ¿vale? Listar restaurante por tipo de comida, listar menú y escoger comida. Y lo veis ahí, los defines en un mapa de intents y a cada uno de esas acciones le va a responder una función. List restaurantes, list menú, escoger comida. ¿Cómo es list restaurante? Ah, mira, qué buena pregunta. Pues vamos a verlo. List restaurante, le entra, o sea, cada una de esas funciones le entra siempre esa variable agente o ese objeto agente que es un webhook client, con lo cual vais a la documentación y miráis lo que hace, ¿vale? Pero en el fondo lo que más nos importa es, vale, ¿cómo le digo allí que quiero responder una cosa en concreto? Pues eso sería agent.add, ¿no? Agent.add y un texto y con eso ya estoy diciendo al bot que responda un texto en concreto, ¿vale? Entonces, vale, pero ¿cómo recojo? Este es el intent de listar restaurantes por tipo de comida. Se supone que me entra el tipo de comida. Pues ¿cómo lo recojo? Pues lo recojo con agent.parameters, ¿vale? Entonces, agent.parameters.tipo comida, pues ya tengo el tipo de comida. Y ahí ya hago mi lógica en concreto, ¿vale? Bueno, pues esta es una hardcodeada que busca en una base de datos todos los restaurantes que hay en base a ese tipo de comida y los dice, ¿vale? Os encontraréis que cuando empezáis a hacer esto, pues también queréis que os diga restaurante 1, restaurante 2 y restaurante 3. Entonces empezaréis a crear como muchas funciones para darle naturalidad al bot y todo eso y para que sea como mucho más majo y que no diga restaurante 1, restaurante 2, restaurante 3, ¿vale? Entonces, bueno, pues ese tipo de funciones os van a salir. Vale. Lo importante en el 2 es, aquí le entra el lugar, ¿vale? Y tenemos que comprobar si es un restaurante o no. Y en el caso de que sea un restaurante, ya hemos dicho, vale, pues ya ha seleccionado el lugar. ¿Cómo guardo en una variable de sesión, y pongo muchas comillas aquí, el restaurante para luego en el siguiente intent saber cómo es el restaurante? Pues gracias al setContext, ¿vale? Entonces ahí estoy. Si fijáis, ¿os acordáis antes cuando hemos dicho le entra el contexto comprar y solo se entra este intent si se ha puesto el contexto comprar? La magia es esta, ¿vale? Le pongo el contexto comprar con un lifespan, es decir, si no se utiliza o no acaba invocando nada, este contexto va a desaparecer en un tiempo, ¿vale? Entonces eso está bien porque tú crees que la conversación está aquí en tu árbol de conversaciones, pero luego en el fondo igual está aquí, con lo cual al final las variables que se están poniendo igual no sirven, ¿vale? Entonces tiene un lifespan y luego le pones los parámetros que quieres asociar a ese contexto y aquí le vamos a poner lugar, que es la variable de entrada del parámetro lugar, ¿vale? Y al final, pues nada, para escoger comida tengo que recoger ese contexto y el parámetro que había dentro de ese contexto. Pues ya está, cojo ahí el parámetro y se puede utilizar. Gracias. Vale, los conceptos que ha contado Jordi son los mismos, entonces en ese sentido no tengo que pararme yo en ellos, ¿vale? A nivel de herramientas en Alexa tenemos la consola de desarrolladores de Alexa, que es también una web, como la de Google, y luego el tema de AWS. O podemos desplegar nuestro propio server en donde sea, en Heroku o donde sea. Pero bueno, con AWS lo tenemos bastante fácil, ¿vale? Y viene a ser lo mismo que lo que tenía, con lo que explicaba Jordi, Alexa en la nube. Esto al final, ten en cuenta que esto no se instala. Estas son aplicaciones que se activan y el dispositivo siempre va a la nube a buscarla, ¿vale? Con lo cual no hay que preocuparse de que el usuario esté usando la última disponible, porque siempre va a usar la última disponible, ¿vale? Y todo lo hace en la nube. El reconocimiento de voz, el machine learning, todas las cosas las hace en la nube, ¿vale? El dispositivo es bastante tonto en ese sentido. Entonces, ¿qué tenemos? Adiós. ¿Qué tenemos? Esto es igual que lo que ha presentado antes Jordi del Dialogflow. Esta es la consola de desarrolladores de Alexa y aquí lo que crea son skills, ¿vale? En Alexa se llaman skills, son Google Actions, aquí se llaman skill, pero es lo mismo. Aquí básicamente entramos, creamos un skill, le ponemos un nombre al skill, seleccionamos en qué idioma va a estar hecho ese skill, ¿vale? Eso tiene un modelo de interacción con frases y cosas así, y eso va en un idioma. Seleccionas el idioma y eliges un tipo de skill. Hay diferentes predefinidos para cosas de Smart Home, para cosas de noticias, o si no, custom, ¿vale? Que básicamente es el 90% de los casos es lo que vamos a usar, ¿vale? Y luego decimos dónde lo vamos a hostear, si en AWS o en cosas así, ¿vale? La parte de server. Y al final esto es lo mismo que ha contado Jordi, solo que con una interfaz diferente, ¿vale? Tiene un nombre de invocación, de tal forma que tú le dices, oye Alexa, abre comida a domicilio. Pues aquí básicamente le dices el nombre de invocación.
y tiene los intents, como lo que tenía Jordi. Aquí los intents son los mismos, si os dais cuenta, aquí abajo, bueno, están en un orden diferente. Amazon ya predefine algunos para cuando dices, párate, ayuda, no sé qué, eso ya están predefinidos, no tienes que picarlos tú, ¿vale? Pero luego aquí abajo se ve bastante mal la captura, pero bueno, pone lo de listar restaurante por tipo de comida, listar menú y escoger comida. Los 3 que tenía Jordi son los 3 que dije aquí. ¿Cómo es un intent aquí? ¿Cómo son las training frases? Aquí no hay training frases, o sea, las hay, se llaman utterance, ¿vale? Frases de ejemplo o afirmaciones de ejemplo, llamadlo como quieras, ¿vale? Pero es igual, me gustaría comer no sé qué, tengo ganas de comida, tengo ganas de tal. Y al final es lo mismo que decía Jordi, aquí tienes una serie de variables dentro de la frase, entonces esas variables aquí se llaman slots, ¿vale? Y esos slots son de un tipo concreto, ¿vale? Aquí está, los slots es el tipo comida, ¿vale? Que es el que tenía antes Jordi, que recogía el tipo de comida, es un tipo de slot que nosotros creamos. Y ese tipo de slot son las entidades que decía Jordi. Para Jordi son entidades, aquí son slots. Y aquí lo que se le pone en Alexa son sinónimos, igual que Jordi tenía. Entonces, si dices, quiero comer una hamburguesa, para mí eso es comida americana. Diga hamburguesa, perrito caliente o lo que sea. Igual que pizza, pasta, tal, eso es italiana. Entonces, tú defines sinónimos y eso directamente Alexa te va a devolver lo que ha dicho el tío más el valor clave genérico, por decirlo así, pues ha dicho lasaña, que es italiana, ¿vale? Y puedes usar esas cosas. Pero si os dais cuenta es lo mismo. Este es el de listar menú, ¿vale? Y este es el de escoger comida. La diferencia es que nosotros en Alexa no tenemos el tema del contexto tan trabajado como lo tiene Google. Yo aquí no puedo definir un contexto, con lo cual, si un tío al empezar me está diciendo seleccionar lo que sea, igual ya me viene por aquí sin haber elegido restaurante, a no ser que lo controle en server, ¿vale? En Google se puede controlar aquí, en Alexa no, ¿vale? Y esto básicamente al final le tienes que decir dónde va el lambda. El fulfillment que decía él antes, aquí lo mismo. Le dices cuál es el endpoint, ¿vale? Y metes un endpoint de, por ejemplo, en mi caso, de AWS. Cuando te vas a AWS, creas un lambda, ¿vale? Y en el lambda tienes que enganchar el lambda con una Alexa, ¿vale? Eso tiene básicamente, clicas aquí, tiene un ID que lo tienes en la console y los enganchas. Esto sería toda la configuración, la parte frontal del script, por decirlo así, ¿no? Y la parte server, esto es Kotlin, ¿vale? ¿Por qué? Pues porque se puede hacer, no hagáis Java. Entonces, ¿qué pasa con esto? Que al final es muy parecido a lo que tiene Jordi. Aquí al final tienes un SDK que tiene la gente Alexa para Python, para JavaScript y para Java, quitar Java, poner Kotlin, y básicamente es extender de una clase y lo que te permite esto es inicializar el skill. En nuestro caso hemos dicho que es un skill de estos custom personalizados, ¿vale? Y básicamente, igual que antes tenías un mapeo de intent que hacía Jordi, aquí aquí registras los handlers, ¿vale? Y tienes un handler por cada tipo de intent más el de petición inicial, que te obligan a hacerlo. Si dices, Alexa, abre comida a domicilio, ese es un intent especial de petición inicial, ¿vale? ¿Y qué tiene cada handler? Esto hay un montón de código aquí. Cada handler extiende del request handler, ¿vale? Y tiene dos métodos, básicamente. Uno es, oye, ¿tengo que manejar esto? Esa es la primera pregunta que se hace al llegar a handler. Y tú básicamente te entra un input y tú miras qué intent es. Si es el intent que se supone que tiene que manejar esa clase, entonces, pues de alguna forma devuelves el true false, ¿vale? Y una vez que sabe que tiene que manejarlo, ya se mete por el otro método. Y en este input, si veis, básicamente este código que hay aquí es el código que se usa para recoger los parámetros de entrada a partir de una request, ¿vale? Que son los slots. Si veis aquí al final se saca como un mapa de slots y aquí en el mapa de slots puedo sacar el slot comida, ¿vale? Que es el que ha elegido la persona. Y luego aquí haríamos validaciones de es un tipo de comida válido, lo saco de la base de datos, etc. Y al final lo que tenemos es generamos un texto y hacemos que se cree una response. Le ponemos qué texto va a decir, ¿vale? Y luego esto de debe finalizar sesión o no es si estás esperando que después de este intent el cliente, el usuario, siga interactuando o cierra la sesión, ¿vale? Porque Alexa ya es un one shot. Yo te he respondido, ya no espero que me digas nada, ¿vale? Y esto es lo mismo con los otros dos. Si os dais cuenta, aquí, por ejemplo, este es el de listar menú, con lo cual lo que espero es un lugar, ¿vale? ¿Y cómo estoy haciendo yo lo del contexto? Yo lo estoy simulando. Yo lo que estoy haciendo en Alexa es guardar atributos de sesión, ¿vale? Y se pueden guardar atributos por sesión, por request o luego ya por persistencia como en DynamoDB o donde sea. Entonces yo estoy guardando atributos en la sesión. ¿Qué pasa? ¿Qué hago en mi último intent?
me hago un fake del contexto. Yo primero, antes de ver si es el intent que tengo que manejar, yo voy a buscar que tengo ya rellenado los atributos de sesión que debo tener para poder manejar este intent, ¿vale? Con lo cual estoy simulando el contexto que Jordi ya tenía de antes, porque no tiene sentido que yo pueda manejar este intent si no tengo el restaurante y la comida, ¿vale? Y aquí al final lo que hacemos es recuperar los valores y decirle al tío, pues perfecto, ok, te voy a pedir esto en el restaurante que sea, ¿vale? Si os dais cuenta, los conceptos son los mismos, son las mismas palabras básicamente y el código es parecido, solo que esto es mejor porque es Kotlin y ya está. Y ahora os paso con Diego para la parte del señor Luis. Vale, ¿habéis visto que es exactamente lo mismo? Las intenciones, entidades, al final el altavoz llama a un servicio por detrás. Jordi tiene un caso concreto de un juego, no sé si lo conocéis, el que comentó antes Skinny, Rick Escape. Ayer tenía 3.600 usuarios activos, ayer, y ahora, si quiere pasarlo a Alexa, ¿qué pasa? Tendría que volver a hacerlo. Contratas a Kini. Tendría que volver a hacerlo, ¿no? Este es un problema al final, porque no suena cuando teníamos Android y iOS. Hacías la aplicación para Android, luego tenías que volver a hacerla para iOS, es lo mismo. Entonces, ¿hay otra opción a usar lo que te ofrece Google y lo que te ofrece Alexa? Sí, hay otra opción, ¿no? Igual estoy tan lejos que ni me coge el... ¿Vale? ¿Le doy? ¿Se te murió? Ahí, vale. Entonces, un poquito la arquitectura que yo planteo, que es súper básica. ¿Alguien de aquí conoce Bot Framework? ¿Vale? Lo entiendo. No lo he usado. ¿Por qué? Porque ha tenido muchos cambios ahora al final y antes sí que tenía cierta dependencia de tener servicios de Microsoft que podían cambiar para los canales de comunicación, ¿vale? Me he montado mi propio Bot Framework. O sea, hardcore vais a ver que son 3 líneas. O sea, no tiene sentido. ¿Qué hacemos? Uy, Que no. se me ha olvidado, tío. Vale, que traigo puntero de casa. Esto sí se ve, ¿eh? Bueno, gracias. Vale, al final tenemos lo mismo. El usuario habla tanto con Assistant como Alexa, en nuestro caso. Si mañana apareciera otro jugador en el mercado, que los hay, ¿vale? Podéis echarle un ojo a Mycroft, que es open source. Lo añadiríamos prácticamente igual. Lo que usamos son sus SDKs. Aquí ya hubo el primer problema, ¿vale? Google dice que te ofrece SDK para Python, Node.js, Java, C#, Go. Mentira, ¿vale? Lo siento mucho, pero es mentira. Lo ofrece para Node.js y para Java, ¿vale? Al final, si usas Kotlin o Scala, lo puedes usar. Pero para C# no te deja hacer prácticamente nada. Un poco serio. Por ejemplo, la autentificación. Este Action SDK que yo he usado lo tenéis en GitHub, porque ya que lo hice, pues está liberado. ¿Qué hacemos? Tenemos una API, un endpoint, Assistant envía a nuestro endpoint, Alexa envía a otro método, pero de la misma API. Lo único que hacen es envolverlo en una respuesta para tratarlo como si fuéramos agnósticos al asistente. Y en nuestro caso estamos usando Luis, de Microsoft. Vale, podríamos haber usado IBM Watson. Si mañana sale otro NLU que nos interesa o lo que hablábamos, el vendor locking, uno que nos lo ofrece más barato, que tiene otras características, directamente pues, lo entrenamos y lo cambiamos. Solo tenemos que entrenar uno. Lo que nos hable el usuario, da igual que nos lo hable uno de Assistant, uno de Alexa o de otro jugador, en este caso pongo Mycroft ahí, lo vamos a entender completamente igual. Es una de las ventajas. Uepa. Entonces, nuestro Luis, lo mismo, tenemos intenciones, tenemos entidades y para venderos un poco más Luis. ¿Qué es mejor Luis que Dialogflow o Alexa? Bueno, un hincapié, en Alexa no te lo puedes saltar al 100%, ¿vale? Pero os lo explico ahora cómo me salto el de Assistant para no pasar por Dialogflow. Luis tiene una ventaja, es que tiene análisis sintáctico, que ni Dialogflow ni Alexa lo tienen. ¿En qué se vio esto? Mi TCG es muy parecido a esto. En vez de pedir un tipo de comida, pedimos comandas en un bar, normalmente bebida, ¿vale? Y todas son, quiero un agua en la mesa 13, quiero 2 Coca-Colas y un café en la terraza,
Vale, ¿cómo lo haríamos en Assistant? Tendríamos que poner ese ejemplo de frase y tendríamos que poner en la mesa 10 quiero 2 Coca-Colas. Si no, sería muy probable que falle. En cambio, Luis no. Luis, con 9 frases y todas con la misma estructura, si tú le dabas lo contrario, lo entendía perfectamente. Es un plus que no, o sea, nos dimos cuenta haciendo este ejemplo, probando otras cositas, y pues ahí tenéis una ventaja. Lo mismo, lo que teníamos nosotros, pues quiero una hamburguesa. Yo en mi caso pues tenía 2 entidades, tenía la entidad numérica y una entidad de, pues eso, un plato concreto, me va a entrar cualquier string. ¿Por qué son interesantes y dónde está un poco ya lo preparado de los NLUs? Las entidades ya un poco que esperas fechas, anteayer, mañana, pasado mañana, los números primero, segundo, 1, 2, eso ya te lo da todo preparado. Yo lo aprovecharía mucho por ahí, pero lo tienen los 3, ya os lo digo. Son todas iguales, lo hemos visto en lo otro, y un poco lo que os explicaba es súper sencillo. Assistant me manda el mensaje del usuario directamente, prácticamente del altavoz. Yo lo leo, lo convierto en una respuesta agnóstica, le digo el texto a Luis para que lo entienda, que me diga qué es lo que quiere, cuál es la intención del usuario. Luis me da las intenciones y las entidades que haya localizado, y yo con eso, patrón command. ¿Por qué lo he hecho así? Porque me parecía lo correcto. Ya os digo, son 4 líneas y llevándolo un poco más complejo, pues cambiará seguro. En este caso era intención de comer, pues luego hago lo que quiera, ¿no? Con esa intención. En este caso, pues lo guardo en un Cosmos DB o hago un poco lo que vea. No hay más, no hay más. En cuanto a la arquitectura, como os dije, Google sí que puedes saltarte Dialogflow, lo que te quita un peso por ahí intermedio. Está bastante escondido e incluso Bot Framework tiene un canal de terceros que no usa esto. Habrá que meterse un poco con ello. Y ellos lo que hacen es que el Dialogflow tiene una intención tonta que se lo traga todo y sigue hasta nuestro Luis, ¿no? En Alexa es exactamente lo que hay que hacer una intención tonta que siga, pero podemos quitarlo, porque vamos a tener un componente si no lo vamos a usar. Entonces, si buscáis un poquito en la documentación, aunque está ahí, ¿vale? Tenemos una herramienta para la consola, ¿vale? Que es simplemente para meterle nuestro action. Se lo damos directamente porque en el panel no te dejaría configurarlo. Una vez que tú le dices, voy a hacer un action basado en el SDK, que está, ya os digo, está bastante escondido, ya no configuras nada por ahí. Luego ya te tienes que ir a esta herramienta. Y básicamente lo que hacemos es un JSON donde le decimos pues, el nombre de nuestra conversación, le damos una intención principal, no requerimos más para aquí, ¿vale? Y un poco como cuál es el patrón de entrada. Talk to se mantiene siempre y luego aquí ya depende de las limitaciones de Assistant. No te dejaría nombres concretos y tiene que ser algo un poco amplio. Y en la conversación le ponemos la URL. Nada. Esto nos lo dan hecho, cambiamos el nombre aquí arriba, el mismo que pongamos aquí lo ponemos donde la conversación y donde el nombre. Cambiamos la URL a nuestro endpoint, que como veis lo tengo en Azure, y después del talk to le ponemos el nombre que queramos a nuestro asistente. Abrimos primero el init, es el que nos inicializa esto, y luego hacemos el update con el nombre que tengamos de este JSON y el ID que está en el panel de Assistant. Enter, para arriba, ya está. Assistant mandándonos a nuestro servidor. ¿Qué tenemos luego? Tenemos un manager que lo único que va a hacer es evaluamos la query, le decimos a Luis, oye, toma este texto y dime qué has visto. Nos devuelve un objeto de Luis. Ya veis, si has detectado esta intención, ese comando, el otro, el otro. Y tenemos las intenciones que haces tu lógica de negocio. ¿Cuánto nos ha llevado? 5 líneas para meter una nueva intención con Luis. No ha sido muy complejo, ¿no? Ahora me das esto después de tu... ¿De mi qué? de otro láser. Ah.
Vale, Te he enseñado, por terminar, y así hacemos más preguntitas, para concluir un poco, recordemos que el arranque de esta charla era, oye, yo hago cosas con Google, él hace cosas con Alexa, él ha trabajado con Microsoft y con lo de Luis y tal, y decíamos, ¿qué hay, si hiciéramos una charla común para comparar, qué cosas serían similares, qué no, que nos haría hacer los bots como los estamos haciendo ahora o no, etcétera, ¿vale? Entonces, lo que sí que vimos es los conceptos son todos muy similares, es decir, nadie está haciendo algo totalmente diferente. Sí que, bueno, igual la parte de NLP en algunos votos está más trabajado o menos trabajado, pero en general están un poco en el mismo nivel, ¿no? Y que parece, y luego lo segundo que vemos es que parece que el ser humano pues no ha aprendido con toda la historia que ya llevamos, ¿no? Ahora salen un par de competidores y más en el futuro, los desarrolladores tenemos que hacer una aplicación, pero nos gustaría que estuviera expuesta en todas las plataformas. ¿Cómo nos enfrentamos a eso, ¿no? Y vemos un poco la misma analogía que tenemos con Android y con iPhone, pues lo vemos también aquí, ¿no? Con Google y con Alexa principalmente. Perdona si te ignoro en estos momentos. Yeah. Con Google y Alexa principalmente, pues venga, ahora sí tengo que hacer una aplicación, la tengo que hacer tengo que escribir el código 2 veces. Bueno, existen algunas soluciones para eso. Quizás alguno ha escuchado Hobo. Yo practiqué un poco, no me gustó mucho el acercamiento. No significa que no, quizás no lo entendí del todo, ¿vale? Pero quien quiera explorarlo, existe una cosa que se llama Hobo que busca resolver ese problema, ¿vale? Pero luego lo importante también es que hay otra preocupación principal, que no es solo desarrollar, que desarrollar ya habéis visto que es bastante fácil. Luego sí que es verdad que lo hemos hecho muy superficialmente, hay muchas cosas de cada una de las arquitecturas y muchas cosas diferentes en cada una de ellas, que ya sí que es la parte más nativa, ¿no? Es decir, que pues la autenticación, ¿cómo lo haces? Cosas diferentes, luego podemos ver algo. Y por lo tanto estamos en la misma ¿no? Y se me ha ido el santo al cielo, pero bueno, pues os podéis hacer un poco a la idea que está diciendo. Sí. No, bueno, pues eso. Os podéis hacer a la idea que estamos en la misma problemática, están ocurriendo soluciones y todavía no estamos dando esto. Ah, sí, por supuesto. Y que lo complicado es, una vez que haces la aplicación, luego tienes que entrenarla, ¿vale? Y no hemos visto el entrenamiento porque no nos iba a dar tiempo, ya habíamos visto que no nos iba a dar tiempo, pero entrenar significa entrar todos los días al panel de Alexa o al panel de Google o al panel de Luis y comprobar qué es lo que ha dicho la gente y asociar eso que verás que algunos no has acertado con las frases, las training frases que has puesto, entonces asociar esas frases que han fallado con el intent verdadero, ¿no? Y entonces ahí es donde el tiempo de mantenimiento de tu acción, el tiempo de mantenimiento de tu skill, pues te lleva un rato, ¿no? Y eso pues no hay que despreciarlo y eso también lo puedes tener en cuenta, por ejemplo, en el multidioma. Si lo sacas en 2 idiomas, pues te pasa exactamente lo mismo, ¿vale? Entonces, esa es la parte en la que yo no despreciaría si me pusiera a hacer, pues lo voy a hacer para Google, lo voy a hacer para Alexa, que total el código es muy parecido. Bueno, pues cuidado con eso, ¿vale? Como igual estáis muy dormidos y decís, tengo un montón de preguntas, pero no soy capaz de decir cuál exactamente. Aquí hay un listado de cosas adicionales que veíamos durante la charla que podían ser, que salían, que decíamos, no va a dar tiempo para hablar, pero lo vamos a poner por ahí, ¿vale? Entonces, si queréis inspiraros con esto para hacer preguntas, creo que sabríamos responder todas, ¿no? Hemos puesto las que sabemos responder, más o menos. Y si no, pues lanzar otra que lo intentamos, ¿vale? Esperemos que os haya servido y muchas gracias. Preguntitas. Cogemos una al azar, si no, a ver, venga. Estaremos ahora también por aquí, tenéis los Twitter ahí, o sea que para cualquier cosa posterior y también sin problema. ¿Te ha quedado bien lo de al final salió el experimento? Que mola, ¿Sí? Sí. La apaña esta mañana. He estado comprando pilas esta mañana. En lo que es el proceso de certificación de Google y Alexa, que es bastante petardo, el meter framework híbridos como Luis, ¿lo ven bien? ¿Lo ven mal? Porque, por ejemplo, en Apple con Xamarin, si detectan que estás usando algún tipo de framework de esos, te suelen poner más pegas. Cuando dices proceso de certificación, ¿te refieres a que te aprueben la aplicación para estar Sí, para subir a su market. No lo ven. O sea, directamente no lo ven porque ellos hacen una llamada a una API que podría estar... no creo que sepan que está hecho ni en .NET. Si quisieran, podrían.
¿Lo ven bien? ¿Lo ven mal? Lo ven mal. Claramente pues prefieren que uses, en el caso de Assistant Dialogflow y en el otro caso, tanto es así que en el caso de Alexa no te puedes saltar su NLU inicial. Tienes que hacer un intent tonto. Esto es algo que yo he pedido varias veces, que he mirado a ver si su CLI te dejase saltarlo, igual que lo hace. Vale, que me dejas teniéndolo escondido. Venga, vale, pero déjame, que quiero usar el otro, ¿no? Entonces, no lo ven bien, pero no creo que vayan a poder hacer nada. Pero te obligan a hacer más peloteo o simplemente... Sí, porque como te digo, no liberan el SDK, entonces te ponen la documentación y tú te tienes que hacer la estructura de objetos un poco para lo tuyo. En mi caso, pues ya ves que tuve que hacerme un Action SDK porque en mi caso es cabezonerismo, ¿vale? Lo hice en .NET, si lo hubiera hecho en Java o Node.js, cojo el que tienen hecho. Pero nada más. O sea, una vez que todos esos están publicados en distintos idiomas, yo ahora he hecho 3 bots después del TFG, es más, este es heredado del TFG, y he usado el mismo proyecto de SDK. No he cambiado nada. Gracias. De todas formas, en el caso de Google, o sea, está soportado, ¿no? El uso del Gactions Gactions que ha puesto, está soportado que tú llames a otro sitio y la aprobación ocurre en el Actions. A mí me extrañaría que no te aprueben cuando realmente estás utilizando las herramientas que te están dando. A mí cuando me han rechazado una aplicación siempre es muy funcional, en plan, no estás utilizando el nombre exactamente con el nombre de tu aplicación, etcétera, pero no por tripas y tal no me han rechazado. O sea, nunca. ellos no miran eso, simplemente invocan al skill. Por ejemplo, si hubiese sido el skill, tienes que crear un skill, tonto o no, pero lo tienes que crear. Que luego por debajo hay Luis o lo que sea, les da lo mismo. Porque es funcional, no miran código ni miran nada de eso. Entonces creo que les haría, en ese sentido, les haría igual. Otra Venga, pregunta. ¿alguna más? O lo hemos hecho muy mal o lo hemos hecho muy bien. Venga, una al azar, un número al azar, a ver. Venga, que todavía tenemos... ¿Habéis probado algún tipo de similar en código abierto? A ver los ILOs, como por ejemplo SUSE o alguno de estos, ¿os suena? No, ya te digo que yo, por ejemplo, conozco Mycroft. Lo he mirado muy por arriba y al final queda un poco residual. Al final, quien se está llevando el mercado... Ya tenemos tu ordenador otra vez. Quien se está llevando el mercado son Alexa y Assistant. Entonces, nos hemos centrado de inicio un poco más en esos. Sí que conocemos alguno como puede ser Sherpa, ¿vale? Nacional, pero no. No es open source, para nada. No es open source, no, pero lo digo un poco Sí, porque sí, es nacional. sí, son otros que están entrando en el mercado. Pero no, no conocía Mycroft y no me he metido mucho más porque al final el tiempo es finito y me tenía que meter en alguno. Y ahora la de examen. Mojaros entre Alexa y Assistant. Que vuestra visión particular como plataforma para desarrollo. Yo voy a decir... Sé que el concepto sería Sí. reutilizar el código, ¿no? Pero yo mis dos juegos no los he hecho en Alexa. Si los hiciera, probablemente le pediría a Kini que los hiciera y que los mantuviera él. El coste que tiene mantenerlos y tal. Yo hay momentos que llegaba a casa y era como, uff, ahora tengo que empezar a mirar las acciones y además me agobio haciéndolo porque, claro, es que cuando lo ves te estás dando cuenta la gente lo mal que lo está utilizando. Y entonces ya es como, joder, que es que no he puesto esta frase, no sé qué. Y eso es una carga sentimental que sufría todos los días, ¿no? Entonces, eso, pues mira, Kimi, si la quieres, lo haces para Alexa. No esto. Y respondiendo a tu pregunta, si lo haría para Google o para Alexa, y yo me mojo, perdona, yo lo que ha dicho él antes es cierto y a mí me sorprendió. Yo publico un juego, no tenía ni idea, yo empiezo con esto para probar a ver cómo funciona y tal. Y publico en Navidades un juego y de repente tengo en el orden de magnitud de 2.000, 3.000 conversaciones al día. Que yo digo, joder, acabo de publicar algo... 2.000, 3.000, perdón por mis palabras, acabo de decir, 2.000, 3.000 conversaciones al día, o sea, que una marca tenga, o sea, que una persona tenga con una marca una interacción tan potente como una conversación, pues 2.000 o 3.000 de ellas, esto es muy monetizable, ¿no? Entonces, sí que me pareció que ahí había bastante volumen de gente utilizándolo, ¿no? Y sobre todo cuando se expandió a Latinoamérica y entonces mi acción en español se utilizaba mucho. Yo no sé si hay tanto mercado en Alexa, creo que no. Bueno, no lo sé. O por lo menos en España. O sea, por eso he puesto esta slide al final, porque se supone que Alexa está muy orientado a Amazon. O sea, no me paga Amazon, con lo cual no estoy casado con nadie. He empezado con Alexa porque me regalaban ecos, básicamente, no por otra cosa. Entonces, yo también, ¿eh?
y esta camiseta. Claro, y la camiseta. Yo no tengo nada. Entonces, ¿Alguien de micro por ahí? El tema de en cuántos Sí, sitios sí, tiene que sí, estar sí. presente creo que es clave. Todavía habría que ver números por ver quién tiene más países y más idiomas, ¿vale? Alexa sí que parece que Amazon tiene muy claro que quiere que sea un canal de venta más, con lo cual está haciendo anuncios en la tele. Tú no has visto un anuncio en la tele de Google en la vida. Entonces, eso te hace un poco marcar quién es el que quiere. El Bueno, que ha sí, hecho Orange. pero bueno, sí. Pero te hace un poco darte cuenta de quién es el que lo está marcando en su plan de negocio y quién no. Todos sabemos que el negocio de Google nunca son los móviles y estas cosas, sino son otras cosas que hay de fondo, ¿vale? Entonces, no sé quién de los dos tiene más números, ¿vale? Alexa eran tropechorro de dispositivos. Decían que en Estados Unidos, la mitad de Estados Unidos tiene una Alexa en casa, que son muchos. No sé cuántos Google Home habría, ¿vale? Entonces, era un poco lo que te quería poner aquí. A mí, por ejemplo, de todo esto se puede hacer en las dos plataformas, con lo cual, a nivel de features, por decirlo así, no cambiaría mucho. A mí, por ejemplo, yo tengo en casa tanto una Alexa como un Google Home. Google Home creo que tiene mejor speech recognition, creo que es mejor reconociendo la voz. He tenido menos fallos, porque he hecho también alguna Google Action. Y a Alexa, para eso todavía le cuesta un poco más, ¿vale? Pero de fondo, por ejemplo, no me he metido mucho en las tripas de Google, pero me gusta mucho la parte del SDK que tiene Alexa y todo eso. Entonces, yo iría por lo que te decía antes. Ya no a nivel de feature, creo que las dos tienen las mismas en ese sentido, sino más a nivel de números. Pues depende de qué quieras hacer. Igual mucha gente para un juego sí que coge Google, o gente para conseguir una tienda que quiera acabar en Amazon o en un referral de Amazon, pues obviamente Alexa, ¿no? Yo creo que es más por el objetivo. ¿Habéis visto el anuncio esta semana de Microsoft que quiere que todas las marcas se junten y hagan una plataforma junta? Lo que estáis explicando hoy, buscarlo, está en la red. Microsoft ha presentado una iniciativa. Ayer, no, me Yo tampoco imagino, represento a en el Microsoft. Para que haya un backend que los desarrolladores puedan utilizar para que sea común a todos los asistentes. Es que al final es un negocio. Cortana, digamos que RIP, ¿vale? Entonces, al final son los servicios por detrás. Un poco la pregunta que habías hecho antes de si Assistant o Alexa, a mí yo me quedaría con Assistant. Las funcionalidades, como ha dicho Kini, más o menos igual. Igual Alexa geoposicionamiento creo que lo añadió el año pasado. Ahora sí. Que es algo, bueno, pues interesante, porque cuando preguntabas qué película hay en el cine y tú eres de Asturias, como es mi caso, y te dice, pues tienes en el Kinépolis, yo qué sé, el maratón de Marvel, ¿no? Y dices tú, pues gracias, ¿vale? Pero me quedaría con Assistant por eso, porque te da más libertad. Y no lo vi, pero me parece serio, ¿no? Que al final llegamos al mismo juego que hacíamos antes con las apps móviles, es lo que dijimos. Tienes que estar entrenando dos conversaciones. Piensas, vale, son dos, venga, lo acepto. Ya. ¿Y si sacas 3 idiomas? Ya son 6. Todos los días. Con esa carga emocional, recuerda. Sí. Bueno, yo creo que nos quedamos sin tiempo, ¿no? Es que ahora hay descanso de café. O sea, yo no decido si nos quedamos sin tiempo o no, pero lo digo porque creo que, claro, si hay preguntas ahora, si nos das más tiempo. Hay un Ahí había una ahí y otra ahí. Había un par. Si no, ahora vamos a estar aquí, o sea que no hay problema. Si invitáis al café, ¿no? Vosotros y ya está. Jordi se va, con lo cual solo podéis... A ti no, ya te compro el celo esta mañana. A ver, yo tengo Google Assistant y tengo Alexa. He desarrollado en las dos. Recogiendo su pregunta, me quedo con Alexa. A la hora de desarrollar es mucho más fácil. Pero después, por ejemplo, a la hora que ponéis ahí, la privacidad. Yo cuando empecé a trabajar con Google, lo primero que te dice es ¿permites que te almacenemos todas tus conversaciones? Digas OK Google o no, eso te lo ponen. Y cuando te pones con Alexa, no te dice nada. Sin embargo, después en Google es imposible que veas tus registros de historial y sin embargo en Alexa puedes verlos, borrarlos y demás. En Entonces, Assistant ya te digo que está, porque he estado todavía la semana pasada borrando todas las que tengo del coche. sí, estará, pero que no es accesible hacías en el coche? con cierta facilidad. El caso es, en tema de privacidad, que es más seguro. Sí, pero por ejemplo ahí sí que, igual yo, igual Gracias. no vi toda la pantalla, pero me faltaba un seleccionar todos y borrar, ¿no? Que era como borrar uno, borrar otro, borrar otro, borrar... Y dije, déjatelos. Por ejemplo, Alexa no tiene perfiles y Google, por ejemplo, sí los tiene. Entonces, te permite tener más clientes distintos, que ya tenías más problemas de reconocimiento de voz y todo eso. En Google sí tienes perfiles. Tienes la capacidad de autenticarte, dices. Sí, pero en Alexa no.
Hola, mi pregunta es ¿cuál es vuestra impresión para trabajar con equipos de personas sobre una misma aplicación? ¿Cuál sería mejor? Porque por lo que he trabajado, al menos con Dialogflow, no es muy... Para trabajar varias personas a la vez sobre lo mismo no va muy bien. Ya, ¿Cuál es vuestra impresión? la verdad es que yo hice los juegos con unos amigos imaginarios, es decir, con nadie, con lo cual no sé si te puedo responder. Pero es verdad, a mí lo que no me gusta del Jobo o Hobo o lo que sea que comentaba antes es que lo que haces en Dialogflow lo escribes en código y escribes en un tercer lenguaje, no el de Dialogflow. En Dialogflow tú puedes importar y exportar el JSON, con lo cual entiendo que lo puedes meter en código y tener versionado de eso. Y yo la aproximación es, bueno, pues aprendes un tercer lenguaje, que no es ni el de Google ni el de Alexa, y que intenta generalizarlo las dos, ¿no? Y como hay muchas cosas particulares, encima luego si quieres hacer algo particular, entonces sí que te tienes que saber el lenguaje de cada una de ellas, ¿no? Y esa es la parte que a mí no me gustaba mucho, pero igual, como en juegos se escribe todo en código, igual también igual es mejor, ¿no? Es verdad que he hablado con empresas que desarrollan y muchas sí que estaban utilizando Yobo y no había caído a la conclusión que igual esa es la razón, por lo que cuando eres más de 2 o 3 personas, la interfaz gráfica no te vale. Y la otra sería, yo creo que exportar e importar igual también funciona, ¿eh? No lo sé. No sé, luego igual mergear el JSON, entonces es más complicado, pero no sé. ¿Llegamos al límite? Bueno, ya nos hemos pasado. ¿Alguien más? ¿Que parece que nos dejan? Pues, Vale. Pues nada, gracias. nada, gracias. Vale, pues.